Hola, soy Jesús García del Centro Internacional de Formación de Turín y quiero describirles el sistema de normas internacionales del trabajo. Vamos a abordar tres preguntas principales y la primera de ellas es: ¿qué son exactamente las normas internacionales del trabajo? Las normas internacionales del trabajo son instrumentos legales elaborados por los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores, con el fin de establecer principios y derechos básicos en el trabajo y para regular otros ámbitos del mundo laboral. Estas normas adoptan sobre todo la forma de convenios y recomendaciones y a veces de protocolos. La OIT también adopta otros instrumentos legales como declaraciones y resoluciones oficiales que reafirman la importancia que los mandantes tripartitos otorgan a ciertos principios y valores. Un convenio es un tratado internacional que se vuelve legalmente vinculante tras su ratificación por un Estado miembro. Al contrario, una recomendación de la OIT no es legalmente vinculante, pero establece directrices y sugiere prácticas. Aunque una recomendación puede ser independiente, la mayoría de ellas acompañan a un convenio y ofrecen asesoramiento para aplicar dicho convenio. Un protocolo de la OIT revisa parcialmente un convenio previamente adoptado, suplementándolo o actualizándolo. La OIT ha publicado periódicamente declaraciones importantes que no son legalmente vinculantes, pero que establecen orientaciones de políticas importantes tanto para la oficina de la OIT como para los Estados miembros. Dos ejemplos de ello son la Declaración de 1998 sobre los derechos y principios fundamentales en el trabajo y la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa. Las normas internacionales del trabajo cubren un amplio abanico de temas. Desde 1919, la OIT ha adoptado 189 convenios, 204 recomendaciones y 6 protocolos, pero algunos de ellos han quedado obsoletos. En los últimos años, la OIT los ha revisado y ha identificado 82 convenios y 87 recomendaciones actualizados. Como hemos visto antes, 8 convenios fundamentales exponen lo que la Declaración de 1998 identificaba como principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos 8 convenios abordan el trabajo infantil, convenios 138 y 182, el trabajo forzoso, convenios 29 y 105, el principio de no discriminación, convenios 100 y 111, y la libertad sindical y de negociación colectiva, convenios 87 y 98. Además, la OIT ha designado otros 4 convenios como convenios prioritarios o de gobernanza, y estos abordan los temas de la inspección de trabajo, convenios 81 y 129, la consulta tripartita, convenio 144, y las políticas de empleo, convenio 122. ¿Cuáles son las características de las normas internacionales del trabajo? Dada la gran diversidad existente en todo el mundo, los instrumentos de la OIT tienen que encontrar el equilibrio entre, por un lado, la universalidad y, por otro, la flexibilidad. Ambas son características muy importantes de las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, cuando la OIT decide a qué nivel establecer una norma, tiene que comprobar que ésta sea lo suficientemente realista para que no solo pueda ser cumplida por unos pocos países, pero también lo suficientemente elevada para promover el progreso. La Constitución de la OIT reconoce este aspecto al subrayar la necesidad de tener en cuenta aspectos como los distintos niveles de desarrollo y de organización industrial. El convenio número 138 proporciona un ejemplo claro del significado de esta flexibilidad. En uno de sus artículos estipula que la edad mínima para trabajar no debe ser inferior a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria y en ningún caso inferior a los 15 años. Sin embargo, prosigue diciendo que un miembro cuya economía y cuyos centros de enseñanza estén insuficientemente desarrollados puede, tras la consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores concernidas,
especificar una edad mínima de 14 años. Como verán, el tripartismo es otra característica importante de estas normas. Al final, cada norma establece un mínimo que no puede ser utilizado en ningún caso para reducir los derechos defendidos por la legislación o la práctica nacionales. La tercera pregunta que queremos plantear es: ¿cómo se crea una norma internacional del trabajo? En la OIT, cada una de sus 3 ramas principales, el Consejo de Administración, su Conferencia Internacional del Trabajo anual y la Oficina Internacional del Trabajo, cumple una función en la creación de las normas internacionales del trabajo. En algunos casos, el proceso puede durar varios años. Normalmente, es el Consejo de Administración de la OIT quien inicia el proceso de producción de un nuevo instrumento. Esto sucede cuando la mayoría de los miembros del Consejo de Administración acuerdan introducir un tema en el orden del día de la conferencia anual de la OIT. Ahora bien, esto no sucede de manera espontánea, sino como resultado de la experiencia, la promoción, la investigación y la publicidad procedentes del mundo real, así como de la presión de los miembros del Consejo de Administración. Una vez que el Consejo de Administración ha iniciado el proceso, la creación de una norma suele llevarse a cabo a lo largo de 2 conferencias. Este procedimiento de doble discusión está ilustrado en la bibliografía de esta sesión. Antes de la primera de las 2 conferencias, la Oficina Internacional del Trabajo elabora un informe preliminar que describe la ley y la práctica de distintos países, junto a un cuestionario para los gobiernos. Según las respuestas a este cuestionario enviadas por los gobiernos, tras la consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la oficina estudia la situación de todos los países miembros sobre el tema en cuestión y prepara un compendio de los comentarios y las respuestas, indicando las principales cuestiones que la conferencia debe tener en cuenta. La primera conferencia debatirá sobre el asunto. Tras esta primera conferencia, se publicará un informe de deliberaciones, así como un borrador de conclusiones que propondrá la forma y el contenido del futuro instrumento. Instrumento que suele ser un convenio, una recomendación o ambas cosas, e invitará a los representantes tripartitos de cada país a enviar sus comentarios. Todo esto sienta las bases para que la segunda conferencia discuta sobre si adoptar la norma o no.